Hoy espero desglosar y considerar junto a ustedes la importancia que tiene la integridad en la vida cristiana. Creo que todos tenemos alguna idea de lo que es la integridad. Una persona íntegra es una persona proba, recta, intachable, podríamos decir. Y claramente Dios espera que, siendo hijos de Él, demostremos en todo este valor que de pronto se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo en la sociedad en que vivimos. Voy a introducir esta temática con el Salmo 24. Voy a dar lectura a los primeros 6 versículos. Dice así la palabra de Dios: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Este salmo que acabo de leer es uno de los 70 y tantos salmos escritos por David. Ustedes saben que David quiso edificar un templo a Dios, pero Dios se lo impidió. Le dijo que quien construiría ese templo sería su hijo, sucesor al trono, Salomón. Sin embargo, a pesar de que no iba a poder construirlo, estableció todo un sistema litúrgico y religioso para que el pueblo de Dios alabara al Señor, y también juntó los materiales necesarios para ese día. Ahora, entre los salmos que dejó hay algunos que se conocen como los salmos antifonales. Quiere decir que alguien pregunta y los demás, la concurrencia, la asamblea repite. Es algo, funciona más o menos así. Y este es el caso del Salmo 24 que acabamos de leer. Es uno de los salmos antifonales de David. Es un salmo de reflexión para quienes llegaban al templo a adorar a Dios. Ahora recordemos que en Israel había un solo templo, en Jerusalén. Por ley divina no podían tener más templos. El templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. En otros lugares habían lo que se conoce como las sinagogas, pero las sinagogas no eran templos, eran básicamente escuelas de la ley. De acuerdo al ritual, por tanto, debían los judíos, los israelitas, ir a lo menos una vez al año al templo de Jerusalén, sin importar cuán lejos vivieran. Se hacían verdaderas peregrinaciones, sobre todo en el tiempo de Pascua. Imagínense lo que significaba que en una ciudad pequeña se reúna tanta gente, que tenga que recibir prácticamente a toda la nación. Por supuesto que los hospedajes se agotaban rápidamente, la gente dormía donde podía, incluso en los lugares vecinos a Jerusalén. Y entonces David escribe 2 salmos pensando justamente en los que llegaban al templo desde diferentes lugares. Y estos salmos son el Salmo 15 y el Salmo 24, donde se hace una pregunta: ¿quién subirá al templo del Señor? Imagínense que venía la gente en grandes grupos. Entonces los levitas, los que servían en el templo, salían y antes de que la gente entrara, ellos comenzaban a cantar antifonalmente este salmo y comenzaban diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y entonces la gente preguntaba: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
a lo que los levitas, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Quiere decir que ellos reflexionaban al leer este salmo y lo hacían para que el que llegara se diera cuenta de cómo tenía que estar su vida para acercarse a ese lugar. Y el salmo comienza con una descripción de Dios. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Está diciendo, básicamente, que el propietario del mundo y de cada uno de sus habitantes es Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó la tierra. Por lo tanto, Él es el dueño de la tierra, y esto es muy importante porque de aquí sale, por ejemplo, doctrinas como la ecología cristiana. Quiere decir que el hombre, el ser humano, no puede explotar la tierra como quiera, porque la tierra no es del hombre. La tierra no pertenece a la humanidad, la tierra le pertenece a Dios. Y que además el hombre tampoco es el dueño de su propia vida, porque la vida de cada ser humano le pertenece a Dios. Y entonces, frente a esta realidad, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en su lugar santo? Es decir, no era solo el edificio que estaba allí, sino que había que ver más allá. Había que considerar la grandeza de Dios. Había que ver la maravilla, la potencia de este Dios creador, de este Dios que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y frente a todo eso, uno tiene que preguntarse, ¿cómo me presentaré delante de ese Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo voy a acercarme a un Dios santo que ha creado todas las cosas y que aún mi propia vida está en las manos de Él? Los levitas, para acercarse a Dios, debían someterse a una rigurosa ceremonia de purificación. No es que llegaban como estaban nomás, total Dios ve el corazón, no ve lo externo, no, nada de eso. Había toda una purificación corporal que reflejaba la purificación del alma, del espíritu. Toda la vestidura que usaban los levitas era especial. Y David, que era muy incisivo, sabía diferenciar perfectamente el símbolo de la realidad. Sabía que el tema no pasaba por lavarse las manos, sino lavarse el corazón. El símbolo, por supuesto, es una representación de una verdad profunda, la cual debe ser tomada en cuenta. Y eso es lo que se llama integridad. Se espera del cristiano que sea una persona íntegra. ¿Y qué significa esto? Que sus condiciones morales y espirituales sean las que Dios ha ordenado. Y en el fondo, esa es la pregunta que hace David. ¿Cuáles son las condiciones morales? ¿Cuáles son las condiciones espirituales necesarias para poder ser aceptados por el Señor y poder adorar a Dios? Y el Salmo 24 ofrece una respuesta muy interesante que podemos desglosar en 4 partes. En primer lugar, habla del limpio de manos. Las manos son el símbolo de las acciones. Quiere decir que el limpio de manos es aquel que tiene acciones puras, acciones rectas. Por ahí es donde empieza la integridad de la persona. Después va a hablar del carácter. Se refiere a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que hay dentro nuestro, cuando dice puro de corazón, puro de corazón. Luego habla de aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Se refiere a aquellas cosas huecas, a esos sin sentido, insustanciales que no tienen contenido. Quiere decir que no se ha inclinado ante los ídolos. Hoy podríamos hablar de ídolos como el dinero, la fama, el éxito, pero el íntegro
no ha rendido culto a esas cosas. Y por último, no ha jurado con engaño. Quiere decir que una persona íntegra es aquella que tiene acciones puras, tiene un carácter puro, tiene una espiritualidad pura y tiene palabras puras. 4 cosas que deben ser consideradas. Ahora, ¿cuánto de esto hay que cumplir? ¿Un 20%? ¿Un 50%? ¿Un 80%? No. La palabra integridad significa completo, entero, la totalidad. Una sola pieza. Y por supuesto que en la práctica vamos a luchar con esto, pero no podemos conformarnos con menos que esto. Una persona puede sentirse íntegra porque practica la honradez y es justo con cumplir, ¿no es cierto?, sus compromisos. Pero por otro lado, esa misma persona puede practicar la infidelidad matrimonial, lo cual es incorrecto, lo cual es falto delante del Señor. Entonces no es una persona íntegra. No es íntegro porque cumple acá, porque si falla en el otro sentido, entonces no es una persona íntegra. ¿Qué es lo contrario de la integridad? Lo contrario es la corrupción. Es la deshonestidad, claro. Porque a lo mejor yo me paro y hablo de valores, hablo de ética, hablo de moral, pero no lo practico. Y como no lo practico, estoy cayendo en la corrupción. Estoy cayendo en la falta de integridad. Porque una cosa es el discurso y otra diferente es la conducta. La hipocresía son todas formas de falta de integridad. En 1 Juan 2:6 se nos dice que el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. No es solo decir. Lo importante, lo realmente relevante es la práctica. Abraham, el patriarca, fue un hombre íntegro. Y Dios en un momento dado habló de la integridad de Abraham y elogió la integridad de Abraham. Dice en Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Fíjense lo que está diciendo. Habla de justicia y de juicio. ¿Qué significa justicia y juicio? Significa una conducta equilibrada, una conducta equitativa, correcta en su devoción a Dios y correcto en el trato para con sus semejantes. Y eso es lo que estima Dios. Y dice, esto no se va a acabar con él, con Abraham, porque sin duda va a mandar a sus hijos a que ellos también guarden el camino del Señor, a que ellos también vivan en integridad. Y esto es muy interesante, porque la integridad no es solamente que yo soy íntegro, sino también que enseño la integridad a los de mi casa, a mis hijos. Y esto es importante, porque hay gente íntegra, pero no transmite integridad a los que vienen detrás de él. La integridad nos lleva a una doble obligación: ser íntegros nosotros, pero también enseñar integridad a los de la casa, a los hijos, a la familia, para que ellos también sean íntegros. Y es muy importante subrayar esto, porque decimos que los jóvenes de hoy están viviendo vidas sin valores, que están cayendo en toda clase de falacia y de inmoralidad. Pero ¿y quién tiene la culpa de eso? Los padres. Ellos en algún momento estuvieron en la etapa de formación. ¿Y cómo fueron formados? ¿Por qué llegaron a eso? Porque no se les enseñó valores. La integridad también significa eso. No solo en que yo soy íntegro, sino que soy capaz de conducir a mi familia hacia la integridad. Erich Fromm, un ensayista marxista, él un día comenzó a reflexionar sobre por qué era tan difícil transmitir sus ideas en el mundo occidental. Decía que el mundo occidental no era permeable a las nuevas ideas
refiriéndose a su doctrina marxista, obviamente, y entonces que le era muy difícil convencer a la gente. Y él comenzó a analizar a los profetas de Israel, que aparecen allí en el Antiguo Testamento, de por qué ellos sí lograban movilizar a la gente y por qué Jesús sí lograba movilizar a la gente y sin embargo sus ideas no pegaban con fuerza. Y él concluyó lo siguiente. Él dice, las ideas producen un efecto sobre el hombre si son vividas, si son practicadas por quien las enseña. Quiere decir, entonces, que si alguien habla de integridad debe ser íntegro en la práctica. La prédica debe ser con el ejemplo. Yo no puedo enseñar una cosa y hacer otra totalmente distinta. No puedo entregar un sonido disonante. Tiene que haber concordancia entre lo que predico y lo que hago. Quiere decir que el hecho de vivir en integridad no solo beneficia mi relación con Dios, sino que es la base misma del ministerio. Porque si predico la integridad, pero la gente ve que yo no soy íntegro, entonces va a pensar que yo soy un hipócrita. Pero si yo predico la integridad y la gente ve que yo soy íntegro, la gente va a decir, es verdad lo que este hombre está diciendo. Porque él no solo habla, él hace. Si hablamos y no hacemos, se nos cae el discurso. La gente está cansada de escuchar discursos. La gente quiere ver. Y Pablo en una ocasión, cuando le escribe a los Corintios, les dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La Biblia nos muestra casos de pérdidas de integridad y llega a la conclusión de que la integridad siempre se pierde porque hay un elemento de seducción que no se supo controlar a tiempo. Es decir, no se supo parar a tiempo con eso. Seguramente ustedes recuerdan a Jacob. Jacob tenía un abuelo y tenía un padre que había sido ejemplo de entrega a Dios. Sin embargo, Jacob fue un hombre que al comienzo de sus días no se manejó íntegramente. Y esto le trajo gravísimas consecuencias porque tuvo que alejarse de su casa, de su familia. 20 años estuvo con su hermano persiguiéndolo y siendo explotado por su tío Labán. Y por supuesto que esta es una historia muy triste. Ahora, ¿por qué perdió la integridad Jacob? ¿Cuál fue el elemento de seducción que hizo que perdiera la integridad? Él miraba a su padre, miraba a su hermano mayor, mellizo pero mayor, y sabía que por la ley patriarcal su hermano iba a ser el que gobernara el clan y la familia, y él no quería eso. Él sabía que un día su padre iba a llamar a su hermano para darle la bendición y traspasarle el mando del clan. Pero él quería ese poder. Él ansiaba ese poder. Y empezó a vivir la seducción del poder. ¿Cómo puedo arrebatarle a mi padre la bendición para que me la dé a mí? La historia la conocemos. Siendo que su padre era ciego, se disfrazó de su hermano y alcanza la bendición de una manera fraudulenta y entonces se quiebra la integridad en su vida. ¿Y cómo pudo llegar a eso? Porque era un hombre ambicioso. Y es tremenda la ambición del poder. Lo vemos en los discípulos de Jesús, conversando entre ellos, discutiendo quién de nosotros es el más importante. Incluso 2 de ellos se acercaron a Jesús solicitando sentarse, uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando venga en su reino. Es decir, anhelaban el poder, estar por sobre los demás. Y Jesús les tuvo que enseñar que la seducción y la búsqueda del poder es destructiva, que el poder corrompe y, como dijo alguien por ahí, el poder absoluto corrompe absolutamente. Le enseñó que el que quiere ser el mayor tiene que servir a los demás. Muchos cristianos han caído seducidos por el poder, pero la esencia de la vida cristiana no es alcanzar el poder, sino servir al prójimo. Nosotros en nuestra sociedad, lamentablemente, hemos cambiado la palabra siervo por la palabra líder.
Y fíjese que hay una gran diferencia entre el siervo y el líder, porque el líder es el que manda a la gente y el siervo es el que obedece órdenes. El Señor subrayó que ellos eran siervos, se lo dijo a sus discípulos. Les quitó la seducción que podía destruirlos, esa seducción de yo quiero tener poder, de yo quiero mandar, yo quiero estar por encima de los demás, porque allí se pierde la integridad. Y el ejemplo de Jacob es un ejemplo tremendo de alguien que perdió la integridad justamente por eso. Otro ejemplo de pérdida de integridad lo encontramos en Giezi, siervo del profeta Eliseo. Todos sabemos la gracia que había dado Dios a Eliseo. Poderosos milagros se llevaron a cabo por su intermedio y su fama traspasó fronteras. El general sirio Naamán llegó hasta el profeta después de haberse contagiado de lepra, sabiendo que podía encontrar cura a su enfermedad allí. Llega al lugar donde residía Eliseo, pero Eliseo ni siquiera sale a saludarlo, sino que le encarga a su siervo que le diga a Naamán que se sumerja 7 veces en el río Jordán y sería sano. Y Naamán se molestó. Naamán se enojó primero por la descortesía del profeta, que ni siquiera sale para saludarlo, y en segundo porque, ¿qué es eso de zambullirse en el Jordán? Le parecía una locura. Nosotros tenemos ríos más importantes que este, decía. Y entonces iba de regreso furioso. Pero uno de sus acompañantes, mucho más inteligente que él, lo persuadió. Y Naamán se zambulló 7 veces y su enfermedad fue quitada. Él quedó deslumbrado. Entonces regresó donde estaba Eliseo para agradecerle y para recompensarle. Pero Eliseo le da una lección muy interesante: que el siervo de Dios no se tiene que mover por dinero, que la fe no es un negocio, y que triste es que se hayan levantado tantos mercaderes de la fe. Pero ese es otro tema. El profeta le dijo: no, esto es la gracia de Dios, y la gracia es el don inmerecido, es el regalo de Dios. Y rechazó la paga. Y Naamán se asombra no solo del poder de Dios, sino de la integridad del hombre de Dios. No obstante, Giezi, que vio todo lo que sucedió y escuchó todo lo que se habló, se dijo a sí mismo: hay que ser tonto para rechazar esto. Y corre detrás de Naamán sin que Esteban lo supiera. Y le dice: pare. No Esteban, Eliseo, perdón. Sin que Eliseo lo supiera. Y le dice a Naamán: pare. Eliseo me envió a pedir las prendas y metales que usted le iba a dar porque lo necesita. Naamán no pone en duda sus palabras y accede. Hasta ahí todo era perfecto. Pero cuando regresa, Eliseo ya había sido de una u otra manera puesto en antecedente por el mismo Espíritu de Dios. Y le dice a Naamán, le dice a Giezi, a su siervo Giezi, le dice: ¿de dónde vienes? Y entonces él se hace el desentendido. Dice: no vengo de ninguna parte, por lo menos no de ninguna parte interesante, importante, ¿no? Eliseo le dice: mientes. Vi cuando corriste tras Naamán y aceptaste el dinero y las prendas. Ahora tú y tus hijos contraerán la enfermedad de Naamán. Siempre tendrás la lepra. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque Giezi fue seducido por las riquezas. Fue seducido por el dinero. ¿Cuánto cuidado hay que tener entonces con todo esto? El dinero es importante, pero no podemos convertirnos en esclavos del dinero. Hay mucha gente, aún cristianos, que venden su integridad por dinero. Entran en negocios turbios, admiten cohecho, pero el cristiano debe ser diferente. No es cuestión de que yo robo porque como todos los demás roban. El cristiano tiene que tener integridad. Tiene que saber que Dios es el que está mirando su corazón y su negocio. Tenemos que aprender a no dejarnos seducir por el dinero ni por las riquezas. Otro caso en la Biblia sobre la falta de integridad es el de Ananías y Zafira, allí en Hechos capítulo 5.
Entre los cristianos había muchos pobres. Entonces se solía ofrendar para ayudar a los necesitados y eran los apóstoles los encargados de hacer la distribución. Y hubo un varón llamado Bernabé, cuenta el relato, que vendió una propiedad y entregó la totalidad de la ganancia para apoyar a los más desposeídos. Seguramente esto dio que hablar entre la gente. Mucha gente vio esto con admiración porque era un gran gesto solidario. Y entonces Ananías y Zafira se dijeron: nosotros también tenemos una propiedad, la vendemos y entregamos el dinero. Pero en el fondo lo que a ellos les interesaba era el prestigio, el reconocimiento. Cuando recibieron el dinero se dijeron: mira, esta es bastante plata, ¿por qué no nos quedamos con una parte y la otra la donamos? Decimos que es la totalidad, total nadie se va a dar cuenta de cuánto se nos pagó por esta propiedad. Y entonces les parece perfecto el plan. Ananías llega ante los apóstoles y les dice: miren, hemos vendido una propiedad y aquí está el 100% de la ganancia. Y Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír esto Ananías cayó muerto. Un par de horas después la misma suerte corre su esposa Zafira. Fíjese que lo que tenemos acá es la seducción del prestigio. El tener un cartel que diga soy importante, soy admirado. ¿Y cuánta gente sucumbe frente a esto? Muchas veces esta búsqueda de prestigio ha destruido vidas como las de Ananías y Zafira. No puedo simular una integridad que no poseo porque Dios primeramente conoce mi corazón. Otro caso de falta de integridad que encontramos en la Biblia y que podemos mencionar en esta hora es el caso de Rebeca, la madre de Jacob. Ella estuvo dispuesta a perder su integridad por amor a su hijo. Se hizo cómplice del engaño de su hijo Jacob. Y mucho amor de madre será. Pero Dios es un Dios que valora y reclama la integridad. Y hay que poner las cosas en balanza. A raíz de eso ella nunca más volvió a ver a su hijo. Otro caso de falta de integridad es el de Sara, la esposa de Abraham. Un día Dios le dice que va a tener un hijo, ambos ya eran muy ancianos, y Sara se ríe porque ¿cómo es eso que a mi edad voy a quedar embarazada? Y le pareció un chiste. Pero Dios hablaba muy en serio y Dios dice: ¿por qué se rió Sara? ¿Se está riendo de lo que Dios puede hacer? Cuidado. No es que esté malo el sentido del humor, pero Dios no tolera que las cosas santas se profanen. Hay que manejar los límites. Hoy en día pareciera que de nada se puede hacer humor excepto de la fe, de la iglesia, de Dios y de todo lo demás. Y yo creo que la risa es sana, distiende, y uno muchas veces también hace bromas y hace chistes. Pero no puedo tomar las cosas sagradas y hacer broma con ellas. Y la integridad también pasa por eso. Pero también hay ejemplos en la Biblia de personas que son o fueron grandes ejemplos de integridad. Y Job, sin duda, es uno de ellos. Sabemos cuánto sufrió, las grandes pérdidas que tuvo. Pareciera ser que nadie logra entender qué es lo que pasa, ni siquiera su propia esposa. Vienen los amigos y lo acusan injustamente, y él libra una batalla con su integridad. Y allí enfermo, no tiene nada, abandonado por sus amigos, ofendido por la actitud de su mujer, él dice, y estoy en Job 27:5, nunca tal acontezca que yo justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Y la integridad es algo que se va cultivando desde antes, no en el momento en que entro en la prueba. Pero volvamos al Salmo 24 ya para ir terminando. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta es: el limpio de manos
y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Y luego dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él recibirá bendición del Señor. Quiere decir que muchas veces no llega la bendición a nuestra vida por nuestra falta de integridad. Porque el que vive en integridad es el que va a recibir la bendición del Señor. Usted sabe que cada promesa en la Biblia tiene una condición, ¿verdad? A veces enfatizamos la promesa, pero nos olvidamos de la condición. Y le pedimos al Señor que cumpla la promesa y el Señor dice, pero esta promesa tiene una condición. Y lo que aquí está diciendo es que para que haya bendición debe haber integridad. Nosotros hemos recibido a Cristo. Tenemos entrada a la presencia de Dios por la gracia de Dios. Pero como cristianos tenemos el deber de vivir en integridad. ¿Por qué el testimonio cristiano ante el mundo se resiente tantas veces? Por la falta de integridad. La bendición de Dios no se alcanza cuando uno o cuando alguien no vive en integridad. Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán, muerto por el régimen nazi cuando tenía solamente 37 años, él muere por defender su fe en Jesucristo. Él escribió maravillosos libros. Y uno de estos libros se llama El precio de la gracia. Y ahí él explica que la gracia o que la salvación es gratuita. Como dice la Escritura, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero el discipulado tiene un precio. La salvación es gratis, pero el discipulado tiene un precio. El Señor dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vivir en integridad es el precio que hay que pagar, porque prácticamente vivir en integridad es bogar contra la corriente. Quiere decir que hay cosas que yo no me puedo permitir porque soy cristiano. Y ese es el precio que estoy pagando. Sé que para que Dios muestre su bendición en mi vida, tengo que realmente vivir en integridad. Y cuando soy una persona íntegra, entonces estoy en el camino de la madurez, en el camino de la bendición y en el camino donde puedo servir al Señor con eficacia. Y lo que en este momento necesita la Iglesia de Cristo es personas íntegras, cristianos íntegros que muestren en su vida que Cristo realmente les ha cambiado, porque viven en integridad. El sabio Salomón decía, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Por lo tanto, tenemos que caminar en integridad y tenemos que decir, juntamente con Job, hasta el día de mi muerte, no se quebrará mi integridad, porque es el agradecimiento que yo tengo al Señor por salvar mi alma, vivir dentro de sus leyes, leyes rectas de Dios para cada uno de nosotros.